Bienvenidos. Este es el primer diálogo de un ciclo que comienza hoy. Vamos a poder profundizar un poco en la temática de cada una de las obras que conforman esta exposición, Statu Quo. Hoy hablaremos sobre todo de esta pieza, Star. Hablaremos con Mira Bernabeu. Como no tengo moderador, hago yo un poco de presentadora. Mira Bernabeu es artista y galerista, que es un género poco común y además complejo y al cual, pues, en fin, admiro mucho por ambos trabajos. Sobre todo en su papel como artista, él trabaja con la fotografía, con la instalación, con lo performático. Se mueve también en esa batalla de contrarios, de lo individual, de lo colectivo, de lo privado, de lo público, que es ahí pues precisamente un punto de encuentro importante entre su trabajo y el mío. ¿Se me escucha bien, verdad? Vale. No sé si de la presentación quieres que añada algo más. Nada, más que suficiente. Vamos a hacer una cosa pues bastante informal, en el sentido de que yo voy a ir desmigajando o hablando de los matices de la obra, de este trabajo en concreto, y bueno, puede ser que me interrumpa o puede ser que luego pues lo abordemos de otra manera, ¿no? Este proyecto, Star, que es lo que tenemos aquí, son 3 camas elásticas que están bordadas a mano, están cosidas a mano con este estampado de camuflaje, en el que yo coloco unas estrellas en la base de la cama elástica, y cada vez que se activan con el espectador, pues chocan contra el suelo, ¿no? Temas que de los que podemos extraer o hablar un poco más en profundidad. A mí me interesaba mucho precisamente la historia del camuflaje, cuándo surge, por qué surge. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que los franceses contratan a un departamento de artistas, precisamente, más de 30.000 artistas y ciudadanos que se dedican a investigar cómo puede ser esa manera, esa fórmula de disimularse, ¿no? O sea, de esconderse, de pasar más desapercibidos frente al adversario, ¿no? O sea, hay un cambio de paradigma en la propia lucha, que no deja de ser otra, que antes iban a la batalla, iban con esos trajes de colores, iban en primera línea y casi iban sabiendo que iban a morir, ¿no? Pero aquí, de repente, dicen, bueno, pues igual podemos protegernos, ¿no? Esa parte me pareció interesante. Estos son 3 camas elásticas que al final no dejan también de generar un espacio individual, un espacio personal, en el que yo genero, conformando las 3, genero todo un campo, ¿no? Un espacio también de trabajo. Con las estrellas también estoy creando un oxímoron visual. Las estrellas normalmente están en el cielo, yo las coloco en el suelo, y cada vez que la cama se usa, pues ese chasquido, ese golpear, nos genera de alguna manera una fricción frente a esa parte de supervivencia. Por otro lado, está también el salto como elemento importante, ¿no? Esa aspiración al héroe. Aquí tenemos, por ejemplo, a Baltasar Gracián, que ya escribió en 1600 y pico su primer libro, que se llamaba El héroe, en el que describía precisamente esas, ¿cómo se diría?, la excelencia, ¿no? Describía la excelencia, cómo tenía que ser el hombre, ¿no? O sea, cómo tenía que aspirar, que está muy conectado con lo que te piden ahora a nivel de emprendimiento, a nivel de meritocracia, ¿no? O sea, tienes que velar por esa excelencia, ¿no? Entonces, esa parte del salto, de la insistencia, me parecía como muy importante.
porque es también como muy frustrante, ¿no? O sea, la cama elástica, que no deja de ser un elemento en el que su principal función es generar tensión, como ese movimiento penetra, pero vuelve otra vez, ¿no?, a su condición, a su lugar. ¿Qué más? Sobre el camuflaje también, o sobre lo textil, me parecía también interesante, porque alguien se preguntará, ¿y por qué no está estampado en vez de cosido, ¿no? Esa parte de tejer, de coser, de unir, que precisamente es como lo contrario a la guerra, ¿no? Va conectando trozos de espacio unos con otros. Y bueno, hay alusiones directas, ¿no?, pues a artistas, por ejemplo, pues de los años 70, ¿no?, Mimi Smith, que hace un par de obras. Ella trabajaba con los vestidos y trabajaba a nivel escultórico, y tiene un vestido diseñado con un estampado de camuflaje, y decía algo así como, se titulaba Morir por, o sea, como con un interrogante, ¿no?, morir por quién. Y bueno, estas son como las bases en las que yo me he fundamentado, ¿no? O sea, para generar este trabajo, que luego además pues fue muy interesante cómo de alguna manera se resignificaba al colaborar con la Youth Dance Project, que además está aquí Amador del Centro de Danza, que luego le podemos también pasar el micro, en el que yo les cuento sobre el trabajo y cómo quiero que ellos intervengan sobre la obra, cómo quiero que se crezca, ¿no? O sea, y a mí me parecía como muy difícil, desde una parte de coreográfica, que los elementos no se convirtieran en mera escenografía, o sea, que siguieran siendo estos espacios, siguieran siendo los protagonistas. Porque efectivamente, en fin, desde mi visión, en la que yo quiero fortalecer, quiero que el cuerpo, que el trabajo que haya moviéndose, ¿no?, alrededor de esta obra y con esta obra, pues nos transporte a esos lugares de los que está un poco hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por hacer un resumen así de lo que hemos hablado, o de lo que conforma para mí este trabajo, es el camuflaje, es el tejer, son las estrellas, es el mérito, el héroe, es el salto, es esta secuencia que crearon la Youth Dance Project, y es este uso personal, ¿no?, de esta cama elástica. Con el salto, volviendo a esa parte de impulso, hay una cita muy bonita de Engels que dice: la transición de una forma de movimiento a otra es siempre un salto. Y bueno, para mí es como un poco el colofón, ¿no?, de esta pieza, que se conecta con las otras piezas pues de manera singular. Ahora veremos. Voy a darle paso a Mira y vamos viendo, ¿no?, y vamos analizando con el resto también la propia obra, con el resto de la exposición. Bueno, gracias a todos. Gracias a Gemma por invitarme a venir a Zaragoza y ver su exposición en directo, que me parece increíble. Me parece un trabajo, tengo que decirlo, ¿no? Te voy a echar un par de flores, ¿no? Bueno, me parece una exposición digna de estar en cualquier ciudad del mundo, y me parece un trabajo increíblemente bien elaborado, no solamente a nivel conceptual, sino también a nivel de producción, ¿no? Podemos hablar hoy de esta pieza, que me parece fantástica, pero también es verdad que creo que todas las piezas están muy hiladas, ¿no?, la una con la otra, ¿no? De forma que yo creo que me parece una estrategia fantástica el desmenuzar cada una de las piezas con un invitado y ahondar y analizar más en profundidad cada una de ellas, pero creo que unas te llevas a la otra, ¿no? De hecho, lo primero que me gustaría decir es que el artista de alguna manera trabaja en su taller sus obras, pero luego ponerlas en diálogo unas con otras, también eso es una gran experiencia, y hay que tener una experiencia previa. Y aquí en este contexto, que es un espacio como muy monumental, has desarrollado como una visita
donde el espectador va atravesando una de las salas tras otras, vas atravesando una de las piezas, y además de que tienen esa parte como tan inversiva, ¿no? Que te están exigiendo al espectador como algo de ti, ¿no? Tienen que activar un sensor para que la pieza se active, tienen que poner una pregunta o una respuesta, mejor dicho, para que la pieza se active. Pero todo eso está muy bien hilado y el espectador, o es lo que me ha pasado a mí esta tarde cuando la he visto, pasas de una a la otra sin verdaderamente darte cuenta. En resumen, que me enrollo demasiado, es que podemos hablar de esta pieza, pero creo que estamos hablando de todas las piezas en general. Sí. Si hablamos, bueno, yo tengo aquí muchas cosas, pero si quieres empezamos, por ejemplo, como tú has empezado, ¿no? Con el tema del camuflaje, ¿no? El camuflaje inevitablemente, o por lo menos a mí, me lleva, lógicamente nos lleva a la guerra, ¿no? Y nos lleva a inevitablemente en estos momentos nos lleva a la guerra de Ucrania, y inevitablemente nos lleva a las injusticias, a la muerte, a todos esos conceptos que están detrás de ese tejido que luego también ha sido como muy fashionalizado, porque la industria textil y los diseñadores la han utilizado hasta la saciedad, ¿no? Cómo se llega de un elemento que tiene una funcionalidad concreto y cómo a través de la moda y a través de los artistas se ha desarrollado, se involucra o se invierte en otro tipo de contextos, ¿no? Como es este, ¿no? El camuflaje es verdad que es lo contrario digamos, a lo llamativo, ¿no? Porque intenta que pasar desapercibido, ¿no? Pero en la actualidad el camuflaje es todo lo contrario, porque cuando uno se pone una chaqueta de camuflaje en la actualidad como que llama la atención más que cuando llevas una chaqueta de color rojo o amarillo o el color que sea, ¿no? Y luego me interesa mucho, y eso me lo llevo también a mi trabajo, es la parte de que ella es la que ha abordado estos telas de camuflaje, ¿no? Y eso me lleva también a una parte muy importante de lo que hacemos los artistas, ¿no? Es decir, esa terapia que se convierte en hacer algo que cuando ya lo tienes claro a mi nivel conceptual, luego tienes que invertir un tiempo, ¿no? Tú has invertido un tiempo y me contabas en el café, porque hemos estado inevitablemente hablando antes, que bordaste la primera cama y luego te pensaste, madre mía, si aún me quedan otras dos más. Esa es una parte muy interesante para los que no se ponen en situación como nosotros, como los artistas, el tiempo que invertimos los artistas en desarrollar físicamente una obra, ¿no? El tiempo que a mí también me lo lleva al tiempo que invertían nuestras abuelas en zurcir, en bordar, en hacer las sábanas, etcétera, ¿no? Esa parte más artesanal, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho en esta pieza que el camuflaje siempre lo vemos últimamente como algo muy industrial porque se ha generalizado, pero al mismo tiempo tú te lo has llevado a lo más doméstico, ¿no? A lo más íntimo, que es el hecho de bordarlo, porque lo podrías haber impreso, ¿no? Totalmente. Sí, y me pregunto, ¿qué necesidad tenías de bordarlo? Eso es lo que antes intentaba apuntar, ¿no? Que precisamente ese tejer trabaja la unión que es lo contrario a las guerras. Y efectivamente yo cuando he hecho alguna otra visita hablaba precisamente de eso, ¿no? De que directamente esto nos lleva a la guerra de Ucrania por el momento actual que vivimos, pero nos lleva a todas las guerras anteriores. Y ha sido curioso porque ahora hablando te ha interrumpido la música, ¿no? De Bandera Blanca, por lo que hablábamos de que todo está conectado. Yo es algo que tuve mucho en cuenta, que ese sonido que sabía que efectivamente iba a invadir el resto de la sala, pero claro, lo invade de una forma que refuerza el mensaje que estoy dando, porque es una marcha, es un himno, es una casi a marcha militar, ¿no? O sea, entonces está también íntimamente ligado, igual que otras de las piezas. Pero claro, cuando Amador saltaba aquí el día de la inauguración, era bonito porque los ritmos, era todo como muy marcial, o sea, era como que generaban unos ritmos muy interesantes en compañía incluso de la música, ¿no? Y eso es algo que descubrí en el montaje, que yo sabía y me podía hacer una idea, pero que efectivamente hasta que no lo vives, pues no sabes cuánto, ¿no? Cuánto invade y cuánto al mismo tiempo potencia, o sea, porque tengo la sensación de que potencia el mensaje.
Sí, pero también antes hemos hablado, bueno, hemos hablado del tejido, ¿no? Hemos hablado del camuflaje, hemos hablado del hecho de bordar. Yo quiero incidir también en el hecho del tiempo, ¿no? El tiempo que Sí, sí, has sí, invertido sí, sí, tú sí, sí. también en realizar eso, ¿no? A partir de esa idea inicial a nivel conceptual y luego como hay un tiempo de inversión largo, ¿no? Que también te hace como recapacitar sobre muchas cosas, tanto a nivel social que supone el hecho de que suceda una guerra, como tanto, por otra parte, cosas más íntimas que llevamos los artistas y que cuando hacemos cosas más monótonas, Sí, digamos, sí, 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 o sí, más... totalmente. Sí, sí, eh, ha sido sí, ese espacio de pensamiento. Además, bueno, no sé si os podéis imaginar cómo tenía que trabajar. O sea, yo casi me sentía como tocando el arpa, porque tenía que tener una posición un tanto compleja en la que tenía que atravesar de alguna manera, llegar hasta la zona central, que era la zona más lejos de mi brazo, porque luego podía rotar. Pues son, como decíamos antes, peculiaridades o detalles que normalmente no se cuentan y que también forman parte de la obra, ¿no? Y que es bonito de alguna manera trasladarlos para que nos pongamos un poco en situación, ¿no? Entonces también era como mi encuentro frente a este campo, ¿no? O a esta espacio de trabajo en el que sucedían cosas. yo también veo que para mí, que soy un adulto ya mayor, considero que es una cama elástica peligrosa. Es decir, por las dimensiones, ¿no? Es decir, es una cama elástica que de alguna manera para un niño pequeño le vendría muy bien, pero si o eres verdaderamente un grupo especializado de danza o algo, o pegas 4 botes y yo personalmente seguro que me caigo o salto o salgo fuera, ¿no? Entonces, y a mí eso me interesa, es decir, creo que me gusta que sea una cosa incómoda, ¿no? Es decir, que tú la ves y mi primer impacto cuando la he visto esta tarde ha sido quiero subir, ¿no? Luego he leído el cartel, no se puede subir. Eso también me interesa, ¿no? Esa prohibición directamente. Pero claro, yo soy un tocón, ¿no? Yo entro a cualquier sitio y toco y me gusta, ¿no? Pero si hay una prohibición también me reta, ¿no? Como espectador, el hecho de no poder subirme, ¿no? A pesar de que esa interactividad me gusta con la propia obra, ¿no? Pero luego pensándolo digo, es que verdaderamente prefiero no subirme, porque con lo patoso que soy, también igual subo y voy a caer, voy a tropezar y voy a caer, ¿no? Entonces creo que estás jugando ahí a un doble, que creo que hay una intencionalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y antes hablábamos también, ¿no? De lo que representa poner el vídeo en el que estoy contando qué es lo que sucede, en el que te estoy dando toda la información para que tú no te quedes con la duda, porque efectivamente si solo estuvieran los objetos, por mucho que vieras las estrellas, por mucho que te imaginaras que al subirte chocan contra el suelo y hacen cierto sonido, o sea, ese chasquido que de verdad es tan... En fin, a mí me genera un poco me encoge el estómago, ¿no? Poder verlo y poder escucharlo, además de una manera íntima, porque efectivamente para que no se confunda con todo lo que hay alrededor, tienes unos auriculares que te dan la oportunidad de vivirlo muy atmosféricamente, Claro, vamos a decir, o sea, claro. que de alguna forma, ¿no? Y bueno, y cómo cambia, ¿no? De ver una imagen o ver una escena, ¿no? A través de un vídeo a cómo tener los objetos aquí presentes, ¿no? Ver esa tridimensionalidad del tejido, que efectivamente es un hilo de algodón muy recio. Eso me interesa, ¿no? O sea, además, bueno, muchas personas no se agachan para acariciarlo, me parece como bonito, ¿no? Generar estas superficies que te dan esa conexión además con las otras. A mí me gustó mucho cuando hicieron esta secuencia coreográfica, cómo se relacionaban no solo con los objetos sino también entre ellos y cómo fueron construyendo a partir del objeto y hubo un momento en el que se tiraron al suelo y bueno, todas esas conexiones que surgieron, que estaban arriba, abajo, encima. Pero en el vídeo no se ven, ¿no? No, porque no exactamente. O sea, eso sucedió el día de la inauguración. También haciéndolo único en ese aspecto, está también registrado, lo tengo registrado,
pero el vídeo en este caso es pulcro como el resto de la exposición, en el sentido de que quería, ¿no?, que fuera una cosa diferente. Ahí no se ven las caras, aquí claro cambiaba mucho, ¿no?, porque veías el cuerpo entero y en fin, esa posición, esos saltos, esa insistencia, me parecía como muy interesante también. Sí, yo veo el vídeo, insisto, los veo como muy perfectos, ¿no? Creo que el ciudadano de a pie estaríamos de manera un poco más inestable. Y luego también es el saltar, es como... Para mí es como que quieres tocar el cielo, ¿no? Claro, Inevitablemente sí. te lleva a tu Sí, infancia y te lleva a cuando has estado en una cama elástica. Bueno, yo he estado en una cama elástica con mis hijos últimamente y de alguna manera saltas y esa intención de querer saltar cuanto más alto, y llega un momento en el que cuando saltas demasiado alto es cuando te llega la instabilidad y ya ¡bum!, y te salta y sales, ¿no? Es como, para mí tiene un punto... la pieza de frustración, Sí, ¿no? sí. Por el tamaño, por esos recuerdos que tenemos con la cama elástica, etcétera, ¿no? Y porque su origen es volver a estar en tensión, o sea, por más que tú la moldes, ¿no?, y vuelve a tensarse, ¿no? Creo que eso también se conecta mucho con lo que queremos contar, o con ese cambio, ¿no?, ese statu quo que al final no deja de ser ese salto a cambiar lo establecido. O sea que, bueno, ahí está. A mí me gustaría, Amador, que contaras un poco también qué fue para vosotros, ¿no? O sea, cómo lo vivisteis. No sé si quieres micro, no sé si se te va a escuchar, no sé si... Yo te dejo el mío. Cógete una silla si quieres, que a lo mejor es más fácil para no estar aquí de pie. Bueno, pues gracias por invitarme a hablar, que tampoco estaba yo preparado para esto, pero bueno. Bueno, la verdad es que fue un acto muy generoso por parte de Gemma. Primero encontrarnos en la web que nos encontró, había un nexo también de unión que era Miguel Frago, ¿verdad? Sí. Y a Diseñador partir de ahí, del espacio sí. Y del catálogo. A partir de ahí es porque la Youth Dance Project es un proyecto que su base principal es la formación experiencial. Entonces yo actúo más como desde el punto de como coordinador, digamos. Entonces nos pareció que la idea sería que era estupendo que los chavales pudiesen tener un proceso creativo, ¿no?, en base a que la información que Gemma les daba a los chavales, eran Vicky y Aluna, un chico y una chica, que ellos reflexionasen y un poco fuesen los creadores del movimiento que íbamos a generar luego en la presentación. Y la verdad es que fueron muy creativos y enseguida se metieron en barro y vieron, pues como bien dices, el espacio de la cama elástica, que para los que practicamos danza ya no es una dificultad, sino que es un reto, ¿no? A los que bailamos nos gustan mucho los retos. Luego el tema del salto, que el salto en danza es como que te empodera, ¿no? Es decir, bueno, si ya saltar te gusta como bailarín, si encima tienes la facilidad de saltar en una cama elástica, es como que ¡buah!, te sientes en el aire flotando por un momento y te sientes empoderado, ¿no? Y todo, a partir de ahí, esa era la base principal, ¿no? Luego también el hecho de enfrentarnos, de un poco de observarnos unos a otros como inspeccionando, ¿no? Como reconociéndonos, reconociendo el espacio. Luego también que también surgió el hecho de que les decías que lo habías bordado tú a mano y a ellos les daba como reparo, decían, pero oye, igual lo vamos a dañar, o lo vamos a romper. Entonces como uno que salta como con más cuidado, con más mimo, ¿no? Eso también tenía su parte. Luego estaba el tema de la carrera, que me acuerdo que corríamos encima de a más no poder, ¿no? Como queriendo escapar, ¿no? Luego el tema del suelo, que íbamos como reptando, como si fuésemos queriendo pasar desapercibidos también, haciendo el cambio de cama elástica, ¿no? Y generando de esa forma un bucle, porque al final era como un bucle de movimiento. Empezábamos saltando, había que enfrentarse, había la carrera, había el bajar, había el reptar, había el sentarse al borde de la cama, observar la cama elástica como elemento principal, y luego, habiendo cambiado de cama, era un volver a empezar. Y todo esto fueron 6×6, 36 sí. minutos, 36 minutos de generación de actividad seguidos. Y la verdad es que los chicos, ya te lo digo, que salieron encantadísimos. Y fue toda una experiencia, la verdad es que...
Muy para mí lo satisfechos. fue, para mí lo fue porque trabajar con ellos y dirigir, ¿no? Que hablábamos también de esa parte fundamental de dirigir un proyecto a todos los niveles, de cómo para mí pues se resignificaba la pieza, cómo para mí las cosas tienen memoria y yo ya no lo puedo desligar de aquel momento que vivimos y me parece que cobra todavía otra poética. Fue realmente emocionante, o sea, y muy especial. Y sobre todo porque además yo no había trabajado de una manera tan performática hasta en fin, que lo visualicé. Son cosas que fueron ganando, o sea, era algo que no estaba súper preconcebido, pero que en el momento en el que tuve las piezas y tenía que decidir si dejaba saltar al espectador o no, o qué hacía. Entonces fue como eso sí que fue algo que fue un poco, bueno, analizando, ¿no? Qué es lo que iba a suceder, qué es lo que podía suceder, cómo lo quería representar, cómo lo quería presentar. Bueno, pues decidir eso, ¿no? O sea, tenía claro, primero grabamos con una cama elástica, en cuanto tuve la primera, pues lo grabamos para ver el resultado. Luego dije, no, pero claro, hay que grabarlo con las tres, porque... Luego pensé, es muy complejo dejar saltar en el museo, si alguien se cae, bueno, pueden generar problemas, las camas se van a dañar porque no todo el mundo se va a descalzar, bueno, hay gente que no va a poder saltar y eso todavía va a generar más frustración en el espectador porque, bueno, si viene alguien en silla de ruedas, quiero decir, aquí hay que atender a todo el público, ¿no? De alguna manera. Y entonces pensé que no, que lo realmente chulo es que personas profesionales, además, pues con este carácter de proyecto de resiliencia, con unos chavales fantásticos, pues que lo hicieran también un poco suyo, ¿no? Y que se mostrara el trabajo de una manera pues más rica para mí. Sí, yo creo que es súper importante. Yo también lo hago en mi trabajo, ¿no? Cuando tú tienes una parte, pero que de repente crees necesario el involucrar a otra parte, ¿no? Y involucrar a profesionales. En este caso, pues en tu caso ha sido un grupo de danza, en mi caso son grupos de actores, ¿no? Y cómo de alguna manera tú vas creando las premisas, tú creas las camas, tú dices lo que quieres hacer, pero hay una parte que no controlas, ¿no? Hay una parte que no controlas porque hay una persona como él, que es el director de este grupo, que ya da también otras premisas aparte de las tuyas, y luego está la actividad y cada uno de los actores, bailarines, etcétera, que aportan de manera individual su sello, ¿no? Cómo paran, cómo saltan, si saltan más altos, si saltan más, si llevan las uñas pintadas de negro, si no las llevan. Es decir, pequeños detalles que de alguna manera te das cuenta que aportan, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante de algunos de nosotros, de los artistas, que no somos artistas que de alguna manera nos metemos en el estudio y producimos la obra desde el principio hasta el fin, sino que luego siempre hay gente que está involucrada en el proyecto. Un grupo de teatro, un colectivo, una persona que te ayuda a hacer el vídeo, un técnico que te ayuda a hacer el sonido, etcétera. Y eso aporta, ¿no? Es decir, hay artistas que son como muy celosos de su creación y otros como tú o como yo que invitamos a unos terceros y yo creo que enriquecen el propio proyecto, ¿no? Sí, Seguro que no se te ocurrió hacer los saltos así tan de manera, aunque tienes tú una idea clara, pero seguro que aportaron mucho. No, bueno, ¿no? yo, o sea, él lo sabe. Yo el día que estábamos grabando, porque ahí sí que aparezco yo, o sea, los primeros son mis pies, y cuando estuve con ellos, yo me sentía como parte del cuerpo de baile, por primera vez en mi vida, que a mí la danza me apasiona, y fue absolutamente, o sea, casi de llorar, o sea, porque llegué a casa emocionada, en plan de he cumplido un sueño, o sea, es que me siento, os lo juro, no os lo podéis imaginar, porque él claro, decía, ahora vamos a hacer una arritmia, y yo decía, ay, qué bonito es esto, de verdad, lo de la arritmia, o sea, me parecía una cosa, y claro, él iba marcando un poco las pautas para ir al mismo tiempo, y claro, y creo que hay una cosa muy bonita que tiene que ver precisamente con lo colectivo, con la unión, con ir al unísono, ¿no? O sea, pero ese colectivo surge a partir de la pérdida de la autoridad, claro, es decir, que tú claro, cedes sí, parte totalmente. de decisiones, ¿no? Pero me parecía tan emocionante sentirme que formaba parte de un todo que normalmente pues sucede pocas veces, pero en este, o al menos, claro, cuando nosotros que trabajamos de una manera tan individual, en este caso sabes que formas parte de esa unión, de esa comunión que es la que hace que los saltos coincidan y también tiene que ver con la pulsión. Yo creo que hay una parte tan emocional que claro, esa pulsión y ese ritmo a mí me emociona, o sea, y en el fondo tiene que ver también con el himno. Los himnos, ¿por qué emocionan? ¿No? Porque generan precisamente
esa parte sensible que te toca y te pellizca y que tiene que ver con lo colectivo, con la unión de lo colectivo, ¿no? Sí, así es. Y así los chicos además lo interpretaron muy bien en el hecho de que sí que tú pusiste mucho el acento en el hecho de que lo importante eran las camas elásticas, es decir, la obra es lo que tiene que estar ahí patente, ¿no? Entonces, la importancia de ellos a la hora de ser muy minuciosos, de no hacer demasiadas muestras de mira qué bien bailo, sino de hacer muestras de mira cómo utilizo el elemento, ¿no? Que al final lo importante es cómo los chavales han llegado a estrujar su mente y decir, bueno, cómo vamos a hacer uso de estos elementos para transmitir esas premisas que les marcabas, ¿no? Del salto, de la empoderación, del poder, de la guerra, bueno, en fin, del ruido, de ese ruido de las estrellas, que además es como la marcha militar, es como Claro. parece que llegan los soldados, ¿no? Es lo que hablábamos, lo mismo, ¿no? Sí. De que antes él me ha dicho una cosa que yo ni siquiera me había percatado y que me ha parecido también fantástica. Y dice, ay, mira, esto es como la bandera de Europa, o sea, las estrellas que se te han caído, ¿no? O sea, es como que todo se redondea y que todo está conectado, y efectivamente es algo que sí, exactamente, que está a continuación, ¿no? Y dices, pues mira, no lo había pensado así, y hay cosas que a ti mismo se te escapan. Hay muchas lecturas, es bonito, ¿no? Pero porque inevitablemente, con el recorrido que tú has marcado, que empiezas por la parte de la izquierda y das toda la vuelta y ves esa bandera de camisas y de trabajo, ya empieza con lo textil, ¿no? Ya introduces la siguiente pieza, ¿no? Que aparece todo lo que es la ropa de trabajo, pero las estrellas han desaparecido y son cuellos de camisa, ¿no? Y luego ves estrellas también por bajo, pues inevitablemente piensa, pues ha vuelto a tirar a Europa por el suelo, ¿no? Que verdaderamente me lo llevo más a un ámbito más crítico y más político, de cuál es la posición que tenemos los europeos ante la guerra de Ucrania, por ejemplo. Pero también lo llevo a ese punto de los galones, ¿no? De alguna manera los galones, que son los que siempre deciden cómo se va a desarrollar la guerra, para mí los has puesto abajo, ¿no? Y son los que de alguna manera el soldado los está pisando por primera vez, ¿no? Yo creo que hay diferentes lecturas en relación a los estamentos que conducen una guerra, y inevitablemente está Ucrania en la sombra, ¿no? Yo también quería decir que bueno, imagino que toda la gente que ha visto la exposición ha oído el sonido, ¿no? Porque creo que es una pieza muy importante, que el sonido determina mucho el propio trabajo, ¿no? Yo también me imagino muchas más capas, ¿no? Y lecturas, sí, desde luego, o sea... pero también incluso muchas, como un campo de camas bueno, elásticas, sí, esto ¿no? lo hablamos el día que estuvimos también aquí con el tema de la coreografía, o no sé si fue aquí o fue en el estudio de Bea, que es donde grabamos, que yo le decía a él, digo, claro, es que habéis venido, os habéis puesto a hacer cosas y yo ya me he imaginado, o sea, efectivamente, me he imaginado toda una escenografía llena de camas elásticas con camuflaje, o sea, yo ya me imaginaba toda una plaza entera, o sea, sí, o sea, porque claro, yo tenía, él me preguntaba, pero ¿y entonces tienes clara cómo quieres que...? Y yo al principio pues tenía alguna cosa clara, pero empezaron a moverse encima de las camas elásticas de tantas maneras que yo estaba fascinada y decía, pero qué maravilla, o sea... Pero eso es genial porque tienes un segundo vídeo. Claro, sí, o sea, ¿no? Es como maravilloso, o sea, sí, hay otro segundo vídeo que es el día de la inauguración ellos aquí, ¿no? Y eso fue, claro, ellos tenían que probar cómo era el sonido, hasta dónde podían llegar, o sea, claro, testearon, ¿no? la cama elástica a todos los niveles, si la golpeaban con la mano o con la cabeza. Yo decía, madre mía, qué maravilla. Claro, o sea... yo cuando también invito a un grupo de teatro que participen en uno de mis proyectos, y por norma general lo que hacen es que actúan, ¿no? Yo doy unas premisas y nunca lo grabo solamente, siempre tengo ya mis estrategias, ¿no? Para obtener un poco el máximo rendimiento de ellos y la máxima implicación, ¿no? Y mis estrategias son en que grabamos 3 veces, pero la primera yo no la grabo, porque no lo utilizo. Hacemos como que estamos grabando, pero no lo grabo, porque es cuando verdaderamente bueno, los bailarines, en mi caso actores o estudiantes de actores, pues están un poco más cortados. La tercera vez que lo grabas es cuando verdaderamente obtienes el 100%, porque ellos aportan algo más al trabajo, ¿no?
Y es cuando en mi caso en concreto, con las escenografías que construyo, pues de alguna manera son los vídeos que al final llego a utilizar y edito, ¿no? Yo te invito a que te lances y que grabes de nuevo con ellos para que sea completamente otra historia, ¿no? La verdad es que que al final, como dije antes, que había sido un bucle realmente, ¿no? Sí, o sea, era sí, un sí. bucle que duraba X tiempo y lo repetimos hasta 6 veces, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. yo creo Sí, que es verdad que eso sucedió, efectivamente. la primera vez que hicimos el bucle fue como más retenido, como más... Sí, más contenido, bueno, sí, está sí, toda sí. la gente, esto es Sí, como sí, serio sí. ya, no Pero sé qué. luego Y luego poco a ya... poco, como Sí, a sí, sí, partir tal del cual. cuarto bucle ya empezaba a surgir más la verdad. Entonces ya era como Mm. que había más conexión, aparte de la fatiga física, que llega Que un momento que también decías, cuenta, también aporta que también aporta mucho, porque estéticamente la fatiga hablando. física ya te hace decir, bueno, ya vas controlando, te relajas, sale la expresión más verdadera, sale el momento de más relación verdadera entre los propios intérpretes y la relación con el elemento. ¿Sí? Eso sí es... O sea que en ese sentido sí que es verdad, y es muy interesante lo que dice, que sí que es verdad que la primera vez siempre es como... Más cortado, sí. Yo que se me va un poco la cabeza también, siempre estaba pensando, ¿y qué haría yo, no? Es decir, ¿qué es lo que haría yo, no? Y entonces pensaba, pues verdaderamente es que a mí me resulta imposible no pensar en la guerra de Ucrania, a pesar de que lo estoy focalizando en una historia, pero es mucho más genérica y lo entiendo perfectamente, ¿no? ¿Qué pasaría si invitases ahora a 20 niños ucranianos que están afincados en Zaragoza, ¿no? A que saltaran encima de las cámaras, ¿no? Y grabar un vídeo, ¿no? ¿Qué implicación? ¿Por dónde se iría directamente el trabajo, ¿no? Porque aquí hay una reflexión, pero también hay un punto de diseño, ¿no? De limpieza, ¿no? De intentar que el bordado, que es una cosa preciosa, que tiene un valor, que siempre se ha valorado a lo largo de la historia, de repente destruirlo, ¿no? Es decir, llevarte tú a ti misma a ese límite en el que tú no puedes controlarlo, ¿no? Y yo pienso, yo cerraría el espacio, pondría 3 cámaras, lanzaría a los niños con merienda incluida, ¿vale? Para que lo mancharan, lo mearan, lo cagaran, lo todo, ¿vale? Y a ver lo que pasaría, ¿no? Y es un reto también, ¿no? Porque hablábamos también durante el café que hace un artista cuando termina una exposición de este tipo, ¿no? Es decir, después de tantos años de trabajo, después de tanta energía, tanto esfuerzo, tantas horas, tantos días sin dormir, tantas preocupaciones, incluso durante el montaje, etcétera, ¿qué hacer luego, no? En algunas ocasiones darte la vuelta a ti mismo también está bien, ¿no? Es decir, lanzarte a una piscina que no controlas, ¿no? Porque en este vídeo, que está impecable, está todo súper controlado, ¿no? En toda la exposición no hay ni un solo defecto, ¿no? Pero igual esta es la pieza en la que a lo mejor puede haber un post y que de alguna manera no sé, se puede intervenir. Es cierto que... Bueno, tienes hijos, con lo cual puedes experimentar con ellos. Es cierto que se llegó a contemplar. O sea, con Adonai Bermúdez, comisario de la exposición, tuvimos muchas conversaciones al respecto y todo, como decía, está súper analizado, ¿no? O sea, cuando estaba hablando de que no era algo que tuviera clarísimo y que fui tomando decisiones, en esa toma de decisiones se llegó a hablar de qué pasaría si los niños o trabajar. Pero hay una parte de mí que me da, no es pudor, pero es como que no quiero frivolizar. Entonces es más miedo o tener esa parte de respeto que efectivamente, además me pasa siempre con todos los trabajos, que toco temas muy, muy actuales, pero que efectivamente son globales y plurales. Es decir, que aquí obviamente yo quería referirme a la guerra de Ucrania, pero que al mismo tiempo me gusta hablar desde una visión más universal. Y lo hago con otras piezas, ¿no? Entonces, siempre intento... hubo gente que en la pandemia, ¿pero no vas a hacer un trabajo que tenga que ver con la pandemia? Y digo, bueno, yo necesito tomar distancia, perspectiva, ya veremos cómo se traduce
¿Qué obra podríamos decir que tiene que ver con eso? Pues bueno, ¿qué es lo que más miedo te da del futuro, ¿no? O sea, yo parto de ideas que precisamente, o de cosas que nos suceden, y luego las traslado, pero de una manera muy amplia. Porque me parece que al final pues tienen más vida en el futuro, en el sentido de que no son una cosa atada a algo concreto, sino que es algo universal, o sea, es algo que no estoy poniendo solo el foco en una cosa en concreto, sino en esa y en todas las que tienen que ver con esa, dijéramos, ¿no? Yo creo que la pieza de preguntar qué es lo que más miedo te da es un piezón, no solamente por la realización física, sino por el material que tú vas a obtener a partir de ahí. Y creo que es la pieza perfecta para que dentro de 10 años la vuelvas a instalar en otro lugar y volver a preguntar a la gente y empezar a hacer una comparativa entre los miedos que ha tenido una persona o los miedos en general en el 2023 y en el 2033. Sí, ¿sabes? sí, efectivamente. Porque es una pieza como muy interactiva, y es una pregunta tan universal que da igual que la preguntes ahora que luego, pero seguro que los miedos cambian, ¿no? Sí. Es un poco como esas preguntas que hace el CIS, ¿no? De qué es lo que le interesa, cuáles son los problemas que usted piensa de España, ¿no? El paro, la economía, pues el paro ha bajado, ahora ya no es el paro, ahora es la pandemia, ¿no? Ese tipo de cuestiones que a mí me interesan mucho porque es como involucrar al espectador, al ciudadano dentro del propio trabajo. Tú lanzas unas premisas, pero de alguna manera el que de alguna manera finaliza la obra es el espectador. Exacto. Y eso parece que no, pero es una generosidad, ¿no? Que luego también te exige a ti, porque estoy seguro que te vas a tirar como un mes leyendo todos y cada uno de los comentarios de lo que la gente va haciendo, y podrás hacer incluso una estadística al respecto. A mí la interactividad en las piezas me parece imprescindible, en muchas ocasiones un elemento a tener en cuenta, porque muchas veces se crea una distancia entre lo que hacemos los artistas y el propio espectador, ¿no? Y esa interactividad como que parece un juego, y la idea del juego lo tenemos muy asumido desde es un intercambio, es al un final. intercambio, efectivamente, ¿no? Y yo me doy cuenta también cuando mis hijos ya no son tan pequeños, pero cuando vamos a ver exposiciones, que odian ver exposiciones, pero de alguna manera cuando vamos yo veo que hay algunas cosas que les llaman mucho la atención, y es la interactividad, ¿no? Porque nos lleva de alguna manera a nuestra infancia más al principio, ¿no? Sí. Y en esta pieza también está esa interactividad controlada, prohibida, pero está presente, ¿no? Sí, totalmente. Una cosa que también quería decir es que las estrellas, ¿no? Ese elemento tan ensoñador, tan fantástico, tan evocador, que las has tirado por el suelo, ¿no? Es decir, tiene una parte como muy dura, ¿no? Y esa parte me parece necesaria, ¿no? Porque si no quedaría como una pieza increíblemente preciosista por el tema del bordado, etcétera. Exacto. Y en cambio una estrella rozando el suelo ya es algo como que chirría un poquito más, ¿no? Está muy equilibrada la obra, muy equilibrada. Te genera, como decías al principio, genera mucha frustración y bueno, y escozor, ¿no? O sea, efectivamente ese no llego a tocar las estrellas, que es cumplir tus sueños, ¿no? Y que haya ese choque ahí constante es impactante. En relación a la frustración que comentabas, a mí como espectadora no me pasaba, y que pasa también en otras piezas, ese elemento con el que juegas tan lúdico, que dices, ay, qué ganas de saltar, qué ganas de jugar, y a la vez esa crudeza desde donde partes, ¿no? Esa crudeza del mundo actual con todos esos temas que vas enlazando. Entonces, de alguna manera vas viendo la exposición, por un lado quieres jugar, es como disfrutona, además a nivel conceptual también disfrutas mucho, pero a la vez te va encogiendo, ¿no? Ese estómago, te va chirriando de alguna manera, y ese chirrío pues aparece también, o sea, ese chirrido, perdón, en las estrellitas, son como todo, ¿no? Pequeños detalles, pequeñas gotas que te van haciendo reflexionar, y eso, pero siempre como en esa tensión, ¿no? Que hablabas antes de la tela, ¿no? Se expande, pero luego vuelve. Y entonces, como espectador, es lo mismo, es como que nos haces a lo mejor sonreír, vas girando, sonríes y luego dices, ¡puf! ¡Qué choque de realidad!, ¿no? Sí, contesto yo. Vale.
Sí, es que comparto absolutamente con ella su visión, ¿no? Porque las piezas están muy bien formalizadas, están muy bien producidas, pero hay una escenografía. Hay algo muy escenográfico en todas ellas, no solamente por el propio objeto, sino por cómo está iluminada la exposición, etcétera, ¿no? Y es verdad que los temas, la inmigración, la influencia de China, la guerra, bueno, todo, la situación del trabajador, son temas como muy contemporáneos, muy actuales, pero tienen un trasfondo todos y cada uno de ellos a nivel político, a nivel social, etcétera, ¿no? Pero es la teatralidad la que hace que de alguna manera no se convierta en algo increíblemente dramático, negativo, violento. Es decir, das y quitas, ¿no? Y comparto con ella, ¿no? Que eres como una maga de un alquimista en sentimientos, ¿no? Ay, qué Porque bonito. estás tratando temas muy complejos de una manera que no están excesivamente evidentes, aunque hay una direccionalidad completamente clara. Tú lo que quieres que el espectador esté pensando está muy claro, hay una direccionalidad y una intencionalidad muy clara, pero al mismo tiempo está muy bien equilibrado, ¿no? Como que también dejas espacio al espectador para que sienta cosas, ¿no? Y yo he sentido un poco lo de ella, ¿no? Digo, qué temas tan cañeros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo que sutilmente presentados, ¿no? Ahora te toca a ti. Sí, como cuando hay algo muy pesado, pero tú quieres hacerlo leve, ¿no? O sea, que no tenga, que tenga cierta levedad. O sea, porque es todo, precisamente, ¿no? Son temas tan contundentes que si les doy el peso que realmente tienen, no se podrían tragar, o sea, es como que no se podrían, pesarían demasiado, ¿no? Y de alguna manera, para que tenga una lectura que al espectador, pues en fin, sea digerible, pues hay que ofrecerle, ¿no? Ese tira y afloja, ¿no? Hay que entrar ahí. Y es algo en lo que yo siempre he tenido empatizar con el propio espectador, ¿no? Y decir qué es lo que yo le pido a una exposición o qué es lo que yo le pido a una obra. O sea, yo quiero que de alguna manera vamos a hablar de belleza, o sea, yo quiero que una obra sea bella, o sea, no quiero renunciar a eso, pero al mismo tiempo quiero que esté cargada de significado y de simbología, y los artistas somos creadores de significado, y que me aporte y que me lleve a una reflexión y a ese pensamiento crítico que hoy tampoco está en valor, porque al final nos quedamos en la superficie de todas las imágenes que vemos a lo largo del día, que son muchas, ¿no? Entonces, claro, ahí también el reto es, si vivimos en la hegemonía de la imagen, cómo conseguir que algo tenga la suficientemente fuerza para que no sea un vistazo más, ¿no? De venir y ya lo he visto, ¿no? O sea, cómo conseguir algo que te atrape y digas, ostras, bueno, ¿no? Ya, pero o sea, es que una de las cosas que hacemos los artistas, y sobre todo artistas como nosotros que jugamos y tratamos temas sociales o temas políticos, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre lo que es algo que podría caer en lo propagandístico, ¿no? En lo evidente y en la reflexión, ¿no? Y en este caso está. Y además no has ocultado esa pasión que tienes por el objeto bien producido, por la belleza, por lo escenográfico, por lo teatral. Creo que se establece una relación muy interesante, ¿no? en todas las obras. Yo hay una cosa que te quería preguntar, y es que cuando hemos entrado a ver la exposición, yo de manera intuitiva, no sé por qué, me he ido también por la izquierda, ¿no? Y es el recorrido que tú planteaste. Pero en cambio hoy estamos empezando por la última pieza, o por la penúltima, perdón. sí. ¿No? ¿Qué te ha hecho empezar con esta pieza? Bueno, para mí, en el fondo, todas tienen el mismo poder protagonista, ¿no? O sea, en el sentido de que para mí son igual de importantes esta que aquella que la otra.
Y pues te diré que no había una... No, o sea, fue un poco... Al final iba a pasar por todas y me daba igual, o sea, no había una razón de peso de tengo que empezar por esta. Pero bueno, me parecía muy interesante precisamente por la temática que aborda y en fin, o sea, y al final, como tú decías, si es que es un círculo, ¿no? Esa parte se resuelve igualmente, o sea, da igual por dónde empezar. Sí que es verdad, es una exposición muy circular, que verdaderamente da igual por dónde la empieces y por dónde la acabes, ¿no? Bueno, pues no sé, yo si no hay más dudas y preguntas, no quiero ser pesada. Yo solo he hablado, Gemma, porque en realidad en el fondo lo que quiero es que me dejes saltar al Pues oye, si quieres te puedes quitar las zapatillas y nos puedes aquí dar un espectáculo, así vemos todos qué es lo que sucede. Bueno, pues muchas gracias por venir. El día 25 tenemos el siguiente diálogo, la semana que viene. Va a ser más o menos así, uno a la semana, más o menos. Haremos también presentación del catálogo, así que, bueno, ojalá podáis venir en las próximas conversaciones, que me encantará veros. Y muchísimas gracias, Mira Bernabeu, muchísimas gracias, Amador, por haberte unido a la conversación que te he secuestrado así. He dicho, bueno, ya que está, qué maravilla. Y en fin, bueno. Yo también tengo que darte las gracias a ti por invitarme, por ver la exposición contigo, y también tengo que decirte que eres muy generosa a la hora de hacer estas conversaciones, porque a muchos de los artistas le da pánico el hecho de hablar de su propio trabajo, ¿no? Y tú no es que lo expliques súper bien y tienes un vocabulario completamente específico para explicar cada una de las cosas que quieres explicar con tu propio trabajo, pero eres generosa, ¿no? El hecho de enfrentarte a un público y tratar pieza por pieza, desmenuzarla, explicarla, invitar a otra persona a que pueda aportar o que pueda decir, invitar al público, y eso es un acto de generosidad como la propia exposición. Entonces te tengo que felicitar. Y no somos muy amigos, ¿eh? Que conste en acta. Que la primera vez que hemos hablado así cara a cara ha sido hoy, ¿no? Felicidades, quiero felicitarte. Muchas gracias. Bueno.